Comenzamos la tutoría de análisis de datos. Yo soy Nico Hernández, como siempre, desde el Campus Sur, en la isla de La Palma, en la sede de los Llanos Meridianos. Habitualmente en la estadística pues fundamental, nosotros solemos trabajar con poblaciones, objetos de estudio, y dicha población habitualmente también no podemos analizarla del todo, por lo que se suelen pues, obtener a partir de esa población diferentes muestras, y con esas muestras pues calcular básicamente pues, los parámetros de esas muestras. Nosotros habitualmente también queremos estimar los parámetros de esa población y normalmente se utiliza lo que se llaman los estimadores. Los estimadores deben cumplir por ciertas propiedades, es decir, que un estimador no tenga sesgo, se llama un estimador insesgado, que sea consistente, es decir, que a medida que el tamaño de la muestra es mayor, pues el estadístico, que es el valor, el estimador que yo quiero calcular, se va a aproximar evidentemente al valor del parámetro de la población. También queremos que sea eficiente, es decir, pues que la varianza, un estimador va a ser más eficiente que otro siempre que su varianza sea menor, ¿vale? A medida que la varianza sea menor, es más eficiente. Y después que sea suficiente, es decir, que pues el estimador aporte la información necesaria para que ayude a la utilización del parámetro poblacional. Dentro de los estimadores que vamos a utilizar a continuación, tenemos que pues la media muestral es un buen estimador, evidentemente, de la media poblacional, que la proporción muestral es un buen estimador de la proporción poblacional y que la varianza muestral es buen estimador de la, se supone que varianza poblacional, aunque nosotros vamos a utilizar lo que se llama la cuasivarianza muestral, ¿vale? Que tiene más propiedades. Para estimar los parámetros poblacionales, siempre poblacionales que son los desconocidos, los de las muestras sí los podemos calcular, existen 4 métodos o formas de calcularlo. Lo que es una estimación puntual, es decir, asignar al parámetro poblacional el mismo valor que el parámetro muestral, es decir, la media de la muestra es igual a la media de la población, la media de la proporción es igual a la media de la proporción muestral y la varianza exactamente igual a la varianza de la proporción de la distribución muestral. Tenemos la estimación bayesiana, que no la vamos a utilizar, considerando pues la proporción bayesiana es que utilicemos variables aleatorias. No vamos a entrar en esos detalles en esta asignatura. La estimación, la bootstrap, que se utiliza para analizar eso con ordenador. Y nosotros lo que trabajamos así a nivel más sencillito es lo que se llama la estimación por intervalos, que dentro de nuestro formulario están en las páginas 20 y 23. Para la estimación por intervalos, yo tengo que saber que yo lo que quiero estimar son los 3 parámetros que dijimos antes, la media de la población, el parámetro proporción de la distribución binomial y la varianza de la población, ¿vale? Tenemos pues todas estas fórmulas, que todas están en el formulario, las vamos a trabajar en los problemas. Aquí donde pone ver formulario es porque existen pues, muchas pequeñas fórmulas, diferencias entre unas y otras, que yo creo que es mejor verla en el formulario, ¿vale? Bien, para trabajar esta parte, nosotros tenemos que saber o recordar cómo se trabaja con la distribución binomial. También tenemos que recordar cómo se trabajaba con la distribución la TD-Student. Y no sé si aparece por aquí abajo, ¿sí? También cómo se trabaja con la chi cuadrado, ¿vale? Son 3 distribuciones que ya vimos en el tema 8, de distribuciones continuas, y que volveremos a retomarlas en este caso, que es para lo que se utilizan aquellas distribuciones que vimos en su momento, ¿vale? En el formulario, foto de formulario, pues tenemos el tema 10, una parte que lo que hace es darme, si lo consigo, ¿sí? Darme el intervalo de confianza para la media, esta es la primera paginita, intervalo de confianza del parámetro pi mediante una aproximación a la distribución normal. También tenemos pues el intervalo de confianza para la varianza desconocida, ¿vale? Vemos que dentro de cada parámetro desconocido
pues tengo muchas fórmulas. No hay que aprendérselas, sino saberlas manejar. Y las últimas dos páginas lo que tenemos es cómo calcular el tamaño muestral teniendo en cuenta diferentes elementos, ¿no? Cuando yo utilizo, cuando utilizamos, no, esto no es, cuando utilizamos la media, el tamaño muestral se calcula como lo que acabo de señalar en verde. La página siguiente está cuando yo quiero calcular pues la proporción, el tamaño muestral en la proporción cuando tengo una binomial, que sería esta y esta de aquí abajo, ¿vale? Y ya está. Estas son todas las fórmulas que vamos a utilizar y nada, pasamos a los siguientes problemas. Tengo, al igual que hice en los temas anteriores, pues aquí fotos de la distribución normal tipificada. Son las dos primeras páginas. Y también tengo, como ya comenté hace un momento, que tenemos que saber manejar o utilizar la distribución chi cuadrada, la distribución Latte de Student, ¿vale? Vamos a realizar pues ciertas preguntas de examen de los últimos años en este tema. Y la primera dice que en general, dado un nivel de confianza, cuanto mayor es el tamaño de la muestra, y me dice que mayor es la precisión del intervalo, menor es la precisión del intervalo, mayor es la amplitud del intervalo. Bueno, ¿qué opción es la correcta? Bueno, el nivel de confianza es lo que se llama 1 menos alfa, que en todo intervalo, intervalo de confianza, por ejemplo, de la media, si nos fijamos en el formulario, pues el intervalo de confianza de la media cuando la desviación, cuando la varianza es conocida, sería básicamente, pues el intervalo sería x menos z de alfa medios por sigma partido raíz de n, y x más z de alfa medios por sigma partido raíz de n, ¿vale? Cuando tengo un intervalo cuando tengo una varianza desconocida, entonces el intervalo pues cambia un poquito y dice que el intervalo sería intervalo de confianza de la media sería, pues vale, el valor muestral menos la t de Student n-1 alfa medios por la cuasi varianza partido de la raíz de n. Estoy mirando justo los valores que aparecen abajo, ¿vale? Y la x más la t de Student n-1 grado de libertad con alfa medios por s elevado a n-1 partido de raíz de n. Si nos fijamos aquí en este ejemplo, o en este caso, ven que la n está en el denominador. O sea, ¿qué produce la n? Si la n aumenta, el intervalo cada vez es más pequeño. O sea que mayor es la amplitud del intervalo, no, porque estoy dividiendo por un número. Entonces, al dividir por un número, esa opción automáticamente se descarta, ¿vale? ¿Entendido? Y al ser el intervalo más pequeño, pues se supone que al darme un número más pequeñito, entonces la precisión va a ser menor o va a ser mayor. Bueno, si a medida que tomo datos, si sabemos algo de estadística, nos daremos cuenta que a medida que la n es más grande, pues la precisión va siendo mayor, ¿vale? Cuanto mayor tamaño muestral, el dato muestral se parece muchísimo más al tamaño, al dato poblacional, ¿vale? Y alguno dice, no, es que has puesto solo los parámetros de la media. Bueno, si pongo el intervalo de la proporción, lo tengo por aquí, sería exactamente igual. Calculo el intervalo de la proporción, que es la pi. Sería p menos la proporción muestral, p menos z alfa medio por la raíz de p por 1 menos p partido por n. Y a la derecha es lo mismo, pero con un más, ¿vale? Z alfa medios por la raíz de p por 1 menos p partido por n. Ese es para el intervalo de confianza de la proporción de la pi. Y también tendríamos entonces, o podríamos poner el intervalo de confianza para la varianza, tanto para la varianza cuando tengo valores pequeños como para la varianza cuando tengo muestras grandes, ¿vale? Y vemos que también la n
Pues aparece aquí abajo en la fórmula para muestras grandes, evidentemente, porque quiero n grande. Vemos que la n sigue estando debajo en el denominador, ¿lo ven? En el puntero, para no escribirlo en la fórmula, pues lo tendríamos así. Entonces ya estaría, pues con esa explicación, me imagino que ya entenderemos que la respuesta correcta es que a mayor tamaño muestral es mayor la precisión del intervalo, ¿vale? Pero a mayor tamaño muestral también es verdad que cuesta más realizar ese trabajo. Pasamos al ejercicio número 2. Dice, se elige por muestral aleatorio simple un grupo de 25 sujetos, que es el dato muestral, y se le administra una prueba de conservadurismo. La media obtenida en la prueba fue de 90, ese es el dato muestral también, media muestral, y la cuasivarianza fue de 81. Si determinamos un intervalo de confianza en 95, ¿entre qué valores se encontrará la verdadera media de la población? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es sacar datos, ¿vale? Tenemos una muestra de 25 sujetos, una media muestral de 90, una cuasivarianza también muestral de 81, un nivel de confianza de 95. Entonces esos datos hay que sacarlos. Vamos a escribirlo, 25 datos muestral, media muestral, que es aquí con el gorrito, de 90, cuasivarianza muestral 81 y nivel de confianza 1 menos alfa 95%. Como nosotros queremos calcular entre qué valores se encuentra la verdadera media de la población, pues lo que tenemos que irnos es al formulario, que lo tenemos por aquí, y observar y a ver qué fórmula vamos a utilizar. En este caso no tengo tengo la desviación típica desconocida de la población, por tanto vamos a irnos a la fórmula de abajo y tenemos aquí el intervalo. Bueno, vamos a copiar todo esto y lo demás lo vamos a quitar para allá, como siempre. Ya lo primero que tenemos que hacer es sacar datos, lo segundo es poner formulita, que ya la tenemos por aquí. Entonces yo lo que voy a mirar realmente es cómo calcular. Aquí tengo la media muestral, que ya la tengo, menos el valor, la t-student. Esto es la desviación típica, perdón, la varianza, que la tengo por aquí, y la raíz de n, que también la tengo por aquí, ¿vale? Si nos fijamos o si hemos trabajado ya algo de esto, nos daremos cuenta que lo que se llama error máximo es la expresión esa que queda a la derecha, tn-1 de alfa medios por cuasi varianza entre la raíz de n. ¿Vale? Entonces vemos que este valor coincide, esto que estoy pintando azul coincide con el otro valor de la derecha, ¿vale? Es el mismo, entonces eso es lo que se llama error máximo. Para hacer esto, lo que tengo que calcular previamente es t, pues n-1 sería 25 menos 1, que sería 24, y alfa medio, si el alfa es un 5%, el alfa medio es un 2,5%. Vale, entonces tendríamos pues 0,025 la t de student. Y esto es algo que está un poquito mal escrito, perdón. 0,025. Y lo que tenemos que hacer es pintar la distribución, la t de student, para ver cómo se calcula ese valor, porque es algo que tiene su rollito. Por definición, cualquier t de student de n grados de libertad, esta parte que queda a la izquierda es un 90, es el nivel de confianza, en este caso es un 95%, por definición, ¿va? Entonces el dato que queda a la derecha es L, que es el nivel de confianza, en este caso sería un 5%. Claro, pero yo no quiero calcular esa L, yo quiero calcular alfa medio. Entonces yo realmente lo que me queda más a la derecha, porque yo aquí quiero tener alfa medio, y si alfa es un 5%, alfa medio es un 2,5%. Por tanto, la parte que me queda a la izquierda sería un 97,5, ¿no? Porque recuerden que el área que queda debajo de esa distribución t de student
y la parte horizontal es un 100%. Es decir, yo lo que tengo que buscar, aquí buscaríamos T, en mi ejemplo sería T 24 grados de libertad y 0,025, que realmente busco el 0,975. Vale, me voy a mi tabla de la distribución T-Student y busco ese 24, que aquí lo tengo, y hacia la derecha me queda 0,975, tengo 2,064. Tendríamos entonces 2,064, que es mi T-Student que yo utilizo para calcular mi intervalo de confianza, ¿vale? Entonces iríamos aquí arriba, un momentito, iríamos aquí arriba y tendríamos entonces la T-Student que vale 2,064, perdón, por la desviación típica. Si tengo acá tengo la cuasi desviación, y entonces la desviación típica es 9, que es la raíz cuadrada, ¿no? Sin el cuadrado, y partido por 5, que es por la raíz de 25, que es 5. Entonces tendríamos 2,064 por 9 dividido entre 5 y me da 3,72. Si yo quiero entonces, por ejemplo, calcular el límite inferior del intervalo, sería la media muestral menos ese error que acabo de calcular, ese error máximo, que sería pues el 90 menos 3,72, 90 menos 3,72, y me da pues 86,28, límite inferior. Si quisiera calcular el límite pues superior, sería esa media muestral más el error máximo, es decir, pues 90 más 3,72, que sería pues 93,72, y por tanto ya tendríamos nuestra opción de la pregunta, que sería la opción A, la correcta, ¿vale? Y pasamos al siguiente. Problema número 3 dice: se selecciona una muestra aleatoria de 90 sujetos, una población de pacientes con problemas alimenticios de entre 20 y 25 años de edad, y un tercio de ellos sufre anorexia nerviosa. Determinar con un alfa del 1% el intervalo de confianza para estimar la proporción de sujetos con anorexia nerviosa. Lo primero, como hicimos en los problemas anteriores, extraemos datos. Tengo una muestra de 90 sujetos, tengo un tercio sufre anorexia, o sea, voy a mirarlo, anorexia nerviosa. Es un tercio, es decir, ese es el valor muestral, es el valor P, ¿vale? Aproximadamente por 0,33, ¿no? 1 dividido entre 3. Pero vamos a utilizar un tercio. Y me da un alfa del 1%. Veremos para qué podemos utilizar ese alfa. Y nos pide estimar la proporción de sujetos con anorexia nerviosa. Para estimar la proporción, siempre nos vamos al formulario, vamos a verlo por aquí. Estamos hablando de proporción. La proporción se ve, la tenemos en este cachito, ¿vale? Como siempre, el formulario. Y el formulario la vamos a poner por aquí. Ven aquí. Pues necesito entonces, para el formulario necesito la P, que ya la tengo, que es un tercio. El Z alfa medios, que no lo tengo que calcularlo con ese 1%. La P la tengo y la N la tengo. Entonces vamos a ver cómo calcular, o recordar cómo va a calcular el valor crítico asociado al nivel de confianza. Entonces tengo ese 1%, quiere decir que el 1 menos alfa, que es 1 menos 1%, es un 99%. Entonces eso se hace, pues como siempre, dibujamos la distribución normal. El Z alfa medio es este cacho que aparece por aquí. Esto que estoy señalando es un 99%, y por tanto esto es un 0,5%, ¿no? Ojito que no estoy poniendo porcentaje. Por tanto, del Z alfa medio hacia la izquierda queda un 99,5%, que en valor decimal sería pues 0,995. ¿Vale? Este sería el valor decimal que tengo que buscar utilizando la tabla de la normal. Me voy a la tabla de la normal
Y tengo que buscar 0,995, que lo busco evidentemente en la parte de la derecha. 995. 995, 995, 995, 9, pues está por aquí, ¿no? 2,50 y miramos arriba. 2,57 o 58. Pues yo voy a coger que está a la mitad, 2,575, ¿vale? Recordad que siempre podemos coger de la mitad, si no está exactamente, 2,575. Ya tengo mi valor crítico asociado al nivel de confianza, ¿vale? Entonces, para calcular siempre el valor del intervalo, siempre calculo el error máximo, como hicimos en los otros problemas. El error máximo siempre es pues z de alfa medios por la raíz cuadrada de p por 1 menos p partido por n. Es decir, en nuestro caso el z alfa medios me da 2,575 por la raíz cuadrada de p, que vale 1/3, por el resto, que vale pues 2/3, partido por tamaño muestral, que es 90. Y vamos a ver cuánto vale ese error máximo. Como calculadora, 2,575 por la raíz cuadrada de 1/3, 1/3 por el resto, que es 2/3, 2/3, un momentito, o la raíz de 90. Y a mí me da un valor 0,3 aproximadamente, ¿vale? Por tanto, si yo quiero calcular el límite inferior sería el valor de P, que sería en este caso pues 0,33 periódico. Ahora sí pongo valor decimal, menos 1/3, perdón, 0,13. Pues 1/3, que es 0,33, le quito 0,13 y me da pues 0,23. Bueno, y depende de las cifras decimales que hayamos cogido, ¿no? 20, entonces estaríamos básicamente en la opción B, ¿no? Parece ser. Ojito que aquí aparece 0,23, 0,23, bueno, un poco lioso. Vamos a calcular el otro por si acaso. El límite superior sería el valor P, 0,33 más 0,13. 0,33 más 0,13, evidentemente 0,46, con sus cifras decimales, y ya tengo, por tanto, que la opción es la B. Problema número 4, dice: un investigador trabaja con un nivel de confianza 95, es decir, pues 1 menos alfa es un 95%. Dado una variable x, se conocen los límites inferior y superior del intervalo de confidencia, es decir, en este caso me dan el intervalo confidencial de la media, que es 5,70, 8,30. Del intervalo confidencial de la media poblacional. Se ha seleccionado una muestra de 130 personas, es decir, tengo 130 personas, y obteniéndose una media muestral de 7. Media muestral que evidentemente, si sabemos lo que es el intervalo de confianza, nos daremos cuenta que el valor más alto sería 7, tendríamos un 5,70 por aquí y un 8,30 a la derecha, ¿vale? Entonces eso lo que me dice es que del 7 al 8,30 hay 1,30 de distancia, y exactamente del 5,70 al 1 al 7 hay 1,30 también. Y eso lo que me viene a decir es que el error máximo es de 1,30, ¿vale? Y lo que me pide es calcular la desviación típica de la variable x. La desviación típica, pues tenemos que buscar a ver dónde podemos conseguir esa fórmula. Si esto se basa en fórmulas, ya lo he dicho varias veces. Cogemos entonces nuestro formulario, nos vamos a la fórmula del error máximo, que si se fijan está aquí arriba, y aquí aparece la desviación típica, ¿vale? Esa desviación típica la puedo despejar de este cacho. Nosotros sabemos o debemos saber que ya con el 95% el z de alfa medios da 1,96. Ya lo hicimos en el problema, creo que 2 o 3, ¿vale? O sea, es el mismo valor, eso no ha cambiado.
no cambia ningún problema. Entonces tengo el error máximo, que es 1,30, el z medio es 1,96, la desviación, el valor que me están pidiendo, entre la raíz de 90, que es el tamaño muestral, no, perdón, de 130, la n. Entonces, si yo despejo, lo que tengo que hacer es coger pues los valores que tengo en el lado izquierdo, este valor y pasarlos hacia el otro lado. ¿Y cómo los paso? Bueno, pues el 1,96 está multiplicando, pues se pasaría dividiendo, y la raíz de 130 está dividiendo, pasaría multiplicando. Tendremos entonces, me quedaría 1,30 por la raíz de 130 entre 1,96. Y eso es la desviación típica, que me da aproximadamente 7,56, pues haciéndolo con la calculadora, que es justo la opción A del 4. Y pasamos al siguiente. Dice el 5 se quiere estimar con un nivel de confianza del 99 y con un error máximo de estimación de 0,1 la proporción de niños de educación secundaria que tienen ordenador en casa. Bueno, con eso ya tengo pues los datos, ¿no? Puedo sacar, el 1 menos alfa es un 99%, el error máximo es 0,1 y el valor de proporción de la muestra es de 0,3, que es 0,30, ¿vale? Este es un dato muestral, que es lo que me dice. Previo. Dice, ¿cuál es el tamaño de la muestra necesario para realizar dicha estimación asumiendo una población infinita? Población infinita, lo que tengo entonces es un problema de proporción y me pide el tamaño de la proporción, del tamaño de la muestra para estudiar la proporción. Entonces me voy siempre al formulario y evidentemente me voy a la fórmula de la página, de la última página, y me dice que son poblaciones infinitas, por tanto el error máximo lo puedo coger de aquí, ¿no? Voy a cogerme el cachito solo de las fórmulas, como siempre, para no liarme con el resto. Y vamos a pegar esas formulitas por aquí. Y vemos que la fórmula dice, pues tengo aquí el error máximo, la expresión aquí, y la n ya despejada. Esta fórmula son equivalentes, pero la n ya la tengo despejada. Pues muy bien. Lo que me hace falta para calcular esa n es el valor postcrítico asociado al nivel de confianza, la p que ya la tengo, que es 0,3, 1 menos p, que es 0,7, y el error máximo al cuadrado, que es 0,1 al cuadrado, ¿no? Entonces voy a calcular el z de alfa medio asociado a ese nivel de confianza. Lo hacemos un montón de veces y hay que saberlo hacer muy bien, porque si no, no tenemos posibilidades de hacer el problema. Esto es un 99% por definición, un 0,99, vamos a ponerlo en decimal esta vez. Entonces me queda un 1% para las dos, recordar las dos colas que me quedan por los lados, ¿no? Me queda un 1%, entonces un 0,5%, un cachito muy chiquito. 0,5%, que es la mitad, cada cacho 0,5%, pero como yo lo estoy poniendo en decimal sería 0,005, ¿no? Bueno, pues 0,05. Entonces, ¿qué quiere decir? Que de z alfa medios a la izquierda hay un 0,995, que es el valor que yo tengo que buscar en mi tabla normal. ¿Por qué en mi tabla normal? Porque en la fórmula pone z alfa medios y la z, recordad que siempre es la normal. Entonces me voy a la tabla de la normal y busco 0,995. 0,99995. Ah, ya me ha salido más de una vez, ¿no? Es 2,575. Recordad que yo cojo 3 cifras decimales ahí. Entonces me quedaría 2,575, que es el valor z alfa medio asociado a ese 99%. Entonces, si sustituimos la expresión, sería pues 2,575 al cuadrado por la p, que vale 0,3, por el 1 menos p, que es 0,7, partido todo por el error máximo, que es 0,1, pues al cuadrado. Si yo calculo eso, sería 2,575 al cuadrado por 0,3 por 0,7,
entre 0,1 al cuadrado. Y me da 139,24, que aproximadamente podemos decir que es 140, ¿vale? Que es la opción C de la pregunta. Y ya estaría el 5. Y pasamos al siguiente.
Muy bien, pasamos al 7. El 7 decía que el nivel de inteligencia emocional se distribuye normalmente que en la población de alumnos de bachillerato con una varianza poblacional de 64. Entonces tengo la varianza poblacional de 64. Si se admite un error máximo de estimación del 0,4, entonces tengo un error máximo del 0,4 y se fija un nivel de confianza que es 1 menos alfa del 95%. Me pide estimar la media, el tamaño muestral para estimar la media con población infinita. Claro, me tienen que decir algo. Entonces me voy al formulario nuevamente y me voy a ver dónde está esa fórmula que puedo utilizar. Los tamaños muestrales están en la página 22 y 23 y vemos claramente que el tamaño muestral aparece por aquí. Ahí. Vamos a coger todo. Vale. Recuerden que el formulario lo podemos tener nosotros para utilizarlo, ¿vale? Entonces, pues vamos a calcular, si nos fijamos, realmente la fórmula de la izquierda es la misma que la de la derecha, pero la derecha está despejada la n, que es lo que me interesa a mí en este caso, ¿vale? Entonces la n, utilizando la fórmula de la derecha, sería n igual a la varianza, que me da 64 por el valor crítico asociado al 1 menos alfa. Y eso ya lo hemos hecho muchas veces, ¿vale? Eso me daría 1,96. Bueno, si alguien no recuerda el 1,96, pues sería algo así como nosotros hacemos la distribución normal. El 1 menos alfa que queda en medio es 0,95. Por tanto, para los extremos hacia el otro, los extremos de los lados me quedaría un 5%, ¿no? Estoy pintando esto. Me quedaría entonces un 5% para cada uno de los cachos, es decir, un 0,25 a la izquierda y un 0,25 a la derecha, que es un 5%, que es lo que me falta. Para yo buscar en mi tabla, cojo la tabla normal y busco ese z alfa medio buscando 0,975, que es lo que nos queda de este valor hacia la izquierda, cogiendo el 0,95 y el 0,25, ¿vale? Queda 0,975. ¿Ok? Vale, me equivoco aquí, no es un 0,25, no es un 0,25 y no lo puedo borrar, pues lo tachamos. A veces ocurre con números tan pequeños, es un 0,025, un 2,5%, ¿vale? Puse un 25%, es un 0,025. Entonces ese valor, si miramos la tabla normal, es 1,96. Ese valor 1,96 lo hemos calculado varias veces ya en las tutorías previas. Entonces tengo ese 1,96 que lo voy a poner del mismo color para que lo recordemos. Y el error máximo que me dice 0,4 pues al cuadrado. Nosotros calculamos esa n. Observar que me he equivocado aquí, me falta un cuadrado aquí en el 1,96, ¿vale? Y si calculamos ese valor de n, pues obtenemos 1537, que es el valor de la opción B de la pregunta. Y ahí terminamos. Pasamos al 8. 8 tenemos CX es una variable de distribución normal en la población y con varianza poblacional igual a 36, o sea que me da la varianza poblacional, ya la puedo escribir. Normalmente hay que leer el enunciado y sacando los datos, una primera lectura rápida y después una segunda, ¿vale? Dice, extraemos una muestra aleatoria de 64, o sea que mi tamaño muestral es de 64, con reemplazamiento tenemos una media muestral de 20. Con un nivel de confianza del 95 y asumiendo población infinita,
Lo de población infinita es para utilizar una fórmula u otra, ¿vale? No es para otra cosa, sino si me dicen población infinita, me voy al formulario y me cojo la fórmula que me diga. Entonces, con esos datos yo, como he hecho los últimos, me voy al formulario y me piden un intervalo de confianza o entre qué valores estaría comprendida la media poblacional, es decir, eso es un intervalo de confianza de la media. Tengo un intervalo de confianza para parámetro media con desviación, con varianza conocida. Entonces, pues esa es la fórmula que vamos a utilizar. Evidentemente, es esta fórmula. Vamos a ponerla para acá, para sacar todo el formulario para allá. Vamos a hacerla más grande para que no me pase lo del cuadrado de antes. Entonces nosotros lo que podemos hacer es calcular el límite inferior o el límite superior, el que queramos, ¿vale? Vamos a hacer, por ejemplo, el límite superior o el inferior. Vamos a hacer el inferior. Sería la media muestral sería 20 menos el Z alfa medio asociado al valor de confianza del 95. Ya dijimos antes, esto es exactamente lo mismo de antes y esto hay que saberlo hacer muy bien. Esto es 1,96, ¿vale? No lo vuelvo a hacer porque siempre es hacer lo mismo que hice antes en el ejercicio anterior, el 7. Por la desviación típica, que es la raíz de 36, que es 6, entre la raíz de n, que es 64. Si nosotros calculamos eso, 20 menos 1,96 por 6 entre 8. Me da 18,53. Exactamente eso. Avanzamos otro poco. Ejercicio número 9. Tenemos una muestra aleatoria de 200 universitarios, de los que se observó que 120 utilizaban dispositivos electrónicos. Hay unos que utilizan en dispositivos y otros que no. Por tanto, esto suena a una binomial, ¿vale? Entonces tenemos de 200, tenemos un valor de la proporción, el parámetro el intervalo de confianza de la proporción, perdón, está por aquí, ¿no? Es lo que me va a pedir. Entre qué límites, o sea, que me van a pedir el intervalo de confianza de la proporción, que lo tengo por aquí. Perdón. Entonces la proporción muestral pues va a ser los que utilizan dispositivos electrónicos, pues serían pues 120 de 200, ¿no? Que esto da pues 0,60. Se supone que cuando me dicen el nivel de confianza el 95, como yo voy a calcular ese intervalo de confianza, el Z alfa medio es el 1,96 que dijimos de los ejercicios previos, ¿no? Pues nada, voy a calcular ese valor. Ahora voy a utilizar, por ejemplo, el límite superior, ¿vale? Es exactamente igual utilizar límite superior al límite inferior. Límite superior me dice la proporción, vean que la fórmula está justo aquí debajo. Perdonen, que debería ponerla al revés. Entonces vamos a poner la fórmula justo encima, ¿no? Y yo voy a calcularlo justo debajo. La proporción, que es 0,60 más el 1,96 por una raíz cuadrada, que es 0,60, lo que falta para llegar al 1, que es 0,40, 1 menos 0,60. Vamos a escribirlo por si acaso. 1 menos 0,60, que es 0,40, entre el tamaño muestral, que es 200. Entonces esto realmente yo lo calculo directamente siempre, 0,60 más 1,96 por, abro una raíz, pero mi calculadora es una calculadora gráfica, o sea que calcula las cosas tal cual las estoy escribiendo, o sea que hay que tener cuidadito y calcularlo bien.
cada uno que utilice su calculadora. Y aquí me da pues 0,67, aproximadamente 0,67.